tardes. Ya, buenas tardes, les decía, vamos a continuar con el capítulo. En la anterior clase habíamos hablado sobre la clasificación de las malezas en relación a diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Habíamos hablado en relación al hábitat, también habíamos comentado en relación a la fisiología, ¿no? Si no me equivoco, hemos quedado en ese punto donde indicábamos que las malezas, al igual que otras plantas, ¿no? Se clasifican, tienen una clasificación taxonómica, si quieren, y vamos hablando, o habíamos comentado sobre en realidad sobre las angiospermas, ¿no? Aquellas plantas que tienen las semillas cubiertas. Le hemos dado más importancia a las gimnospermas, hablando luego de las dicotiledóneas y de las monocotiledóneas. Se había consultado cómo identificamos o cómo diferenciamos una maleza, si es dicotiledónea o cotiledónea. Entonces, estábamos participando en ese punto. Indicábamos que había diferencias de ese tipo de plantas en relación, comenzando desde sus raíces, ¿no? Desde sus cotiledóneas en realidad, ¿no? Por eso son monocotiledóneas y dicotiledóneas. También hablábamos del tipo de raíces pivotantes, si quieren, diferente tipo de raíz en las dicotiledóneas, en cambio en las monocotiledóneas ramificadas, tipo cabellera, en relación a los tallos también decíamos, ¿no? Generalmente las monocotiledóneas pueden ser tipo caña, con nudos, caña hueca o caña maciza, en cambio en las dicotiledóneas, herbáceas, leñosas, etc. En relación a las hojas, también habíamos hablado de la forma, lanceoladas y dicotiledóneas, diferentes formas, relacionadas también con sus nervaduras, ¿no es cierto? Paralelinervias, monocotiledóneas, reticuladas, dicotiledóneas, paralelinervias, monocotiledóneas, y bueno, también se podía hablar, o han hablado de las flores, en algún caso también se puede hablar del fruto, ¿no? Frutos secos, frutos carnosos. Bueno, eso era en relación a su morfología. Pasamos a la otra clasificación que se hace, que se refiere o está relacionada con la fisiología. No sé si hemos puesto incisos, creo que hemos puesto incisos, no recuerdo bien. Si hemos puesto incisos, este debería ser el inciso D, si no me equivoco. Ya ustedes me dicen, creo que era D, en relación a la fisiología. Cuando hablamos de fisiología, nos vamos a referir principalmente a la cuestión de la fotosíntesis, ¿ya? A ese mecanismo que tienen las plantas. Entonces, en esta parte vamos a hablar específicamente, les decía, de la fotosíntesis. ¿No? Ustedes ya saben de la fotosíntesis, ya conocen de la fotosíntesis, ¿no? La fisiología, entonces, de las malezas, en este caso, se va a basar en el proceso de la fotosíntesis.
Ahora, en relación a la fotosíntesis, decimos que cuando las plantas hacen este proceso de la fotosíntesis, ocurre dependiendo de qué tipo de planta sea, si quieren, de la C3 o C4. Puedo hablar de las plantas C3 o de las plantas C4. Es decir, cuando hablamos de las plantas C3, ¿no? 3 carbonos, C4, 4 carbonos, las plantas se clasifican de esta forma, ¿no? Y obviamente tenemos las plantas CAM también, ¿no? Pero no vamos a hablar de las CAM, sino más que todo nos vamos a referir a estos dos tipos de plantas que se encuentran en nuestro medio o a nivel mundial, obviamente. Se dice que cuando las plantas C3 realizan la fotosíntesis, ¿no? Esta fotosíntesis, las plantas C3 lo hacen mediante el ciclo de Calvin-Benson, si se recuerdan. ¿No? Calvin-Benson. Entonces lo hacen de acuerdo a este ciclo y el primer producto que se suele tener de este ciclo es el producto llamado ácido fosfoglicérico, ¿no? Esa es la característica de este tipo de plantas, ¿no? Se hace las plantas C3 hacen la fotosíntesis mediante el ciclo de Calvin-Benson y el primer producto que se obtiene que tiene 3 carbonos, obviamente, es el ácido fosfoglicérico, ¿no? En cambio, en otras plantas, como en el C4, en estas plantas que tienen 4 carbonos, los productos que se obtienen son de diferentes tipos, ¿ya? Tenemos ácidos orgánicos, se producen ácidos orgánicos, o sea, dan origen a diferentes ácidos orgánicos, como por ejemplo, un producto conocido acá que produce es el oxalacetato, ¿no? También produce malato, es otro producto también conocido, y el aspartato. Por lo tanto, se dice que estas plantas C4, por producir estos ácidos orgánicos con 4 carbonos, obviamente, ácidos con 4 carbonos, tienen el proceso de la fotosíntesis mucho más eficiente, ¿no? En comparación a las plantas C3. Ahora, ¿en qué influye de que estos sean que tengan una fotosíntesis más eficiente? Si estas plantas C4 manejan bien la fotosíntesis, es decir, tienen una fotosíntesis muy eficiente, eso significa que estas plantas C4 van a ser mejores competidoras que estas C3. O sea, les ayuda, digamos, a competir. Estas plantas compiten mucho mejor con otro tipo de plantas. Por decir, compiten mejor en relación a la temperatura, principalmente.
En otros casos, estas son mejores competidoras en relación, puede ser, a la humedad. Entonces, las plantas C4 tienen muchas más ventajas, si quieren, comparadas con las plantas C3. Y eso es importante saber, porque muchas veces, como siempre comentamos, las malezas, por ser plantas más rústicas y demás, no, no suelen desaparecer fácilmente con las labores culturales que el agricultor hace, ¿no? Y el agricultor se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues estamos viendo que una razón puede ser esta, ¿no? Puede ser que esas malezas sean C4, ¿no? Por esa razón compiten mucho más, son mucho mejores compitiendo con las plantas C3, que casi siempre son las plantas cultivadas, ¿no? Tenemos plantas cultivadas que la mayoría pueden ser C3. En cambio, hay muchas malezas que son C4. Les voy a dar algunos ejemplos, algunas malezas que son C3 y otras son C4, para que tengan una idea de, esta cuestión de los C3 y C4. Entonces tenemos aquí las plantas C3, y por acá podemos poner a la C4. Tenemos la C3, por ejemplo, la avena fatua. Tenemos las brasicas. Estamos hablando de las más conocidas. La capsella, bursa ostois, que también es conocida. Chenopodium. Hypericum. El Hypericum perforatum. También tenemos aquí, por ejemplo, plántago. O sea, el llantel. El rumex. ¿No? Aquí está considerada la lengua de Bach. Es solanum. Los solanum. No son nombres científicos, ¿no? Hay que subrayarlos. En todo caso, en las plantas C4, por ejemplo, aquí tenemos el amaranthus, ¿no? El amaranthus, ya nos estamos dando cuenta que el amaranthus va a ser mejor competidora, por ejemplo, que la avena. Va a competir mejor y va a salir mucho mejor parada que las otras. Y la triplex, que también está dentro de la C4. También tenemos el Cynodon dactylum. Dactylon, si no me equivoco, es con Y, ¿no? Cynodon dactylum. Tenemos las euforbias. Las euforbias, que serían las lecheritas que se dicen, ¿no? El panicum. El paspalum. La portulaca oleracea. Esta maleza es muy importante. La portulaca oleracea. Y bueno, ya sí podríamos estar con la hierba de Johnson,
Sorghum alepense, ¿sabes? Podríamos tener más todavía, ¿no? Una serie de plantas para tener una idea, ¿no? De lo que estábamos diciendo, o si en algún momento vemos alguna de estas malezas o plantas que están en algún cultivo, entonces nos damos cuenta que estas están sobreviviendo o están desarrollándose en forma normal, en forma natural, porque están compitiendo con estas otras y les está yendo a estas muy bien, ¿no? Les decía, cosa que las C3 no son buenas competidoras y lamentablemente cuando uno tiene su cultivo, generalmente las especies cultivadas son C3. ¿No? De esa razón, de un tiempo a otro en nuestra parcela podemos ver que nuestra parcela cultivada puede estar totalmente enmalezada, ¿no? Si nos descuidamos, si el agricultor se descuida, entonces va a ver que de un tiempo para otro, un tiempo muy corto puede ser, dependiendo de las condiciones ambientales, obviamente, de un tiempo muy corto, su cultivo o su parcela puede estar totalmente enmalezado, ¿no? Si las condiciones son favorables para estas plantas y si las plantas son C4, entonces peor aún, ¿sí? Bueno, esa es la clasificación que estábamos viendo de acuerdo a cuando hablábamos de las malezas desde diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Habíamos hablado les decía, de su hábitat, del ciclo de vida, de su morfología, de la fisiología, y ahora nos referimos a, desde el punto de vista del parasitismo. Parasitismo. ¿Qué es un parásito? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se define un parásito? ¿Alguien recuerda? Cuando hablamos de parásitos, este término es muy conocido cuando ustedes se refieren o cuando hubieron entomología, ¿no es cierto? En entomología se habla de parasitismo y obviamente en otras asignaturas también, ¿no? Entonces, cuando decimos que es aquel organismo que vive a costa de otro organismo, ¿no? Ese se llama parásito. En las plantas también existe este tipo de parasitismo, ¿no? Hay dos tipos de parasitismo. Se habla de las malezas parásitas aéreas y el parasitismo subterráneo, ¿no? Entonces, hay parasitismo aéreo y parasitismo subterráneo. ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a hablar un poquito del aéreo. Significa que hay diferentes plantas consideradas malezas, en este caso, que suelen parasitar a la planta en la parte aérea, es decir, en el follaje, ¿no? Un Pueden baño parasitar le trae. en el follaje y perjudicando de esa manera la planta, ¿no? Un ejemplo de este tipo de parásito aéreo Se pone ya el ratito en... es la cúscuta. ¿Ya? Esta es bien conocida, esta de la cúscuta.
en otros países, tal vez en nuestro medio no mucho, y su nombre común es cabello de ángel. Mi bebé, ¿Ya? princesa hermosa. Cabello de ángel. Entonces, esta planta, así como su nombre lo dice, es una especie de hilos, ¿no? Son como unos hilos, y el color es más o menos un color beige, un color amarillo, ¿no? Cuando uno observa esta planta, se observa el cultivo, puede ser cualquier especie, y parecería que le han hecho una red, ¿no? Yo tengo mis plantitas. Vamos a pensar que ahí están las plantas. Tengo toda una parcela. Y cuando llega esta cúscuta, entonces lo que se observa es una especie de red que va de planta en planta. ¿No? Y va todavía de esta forma. Entonces va formando, va cubriendo al cultivo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta plantita? Cuando llega acá, si yo tengo la hoja o el tallo, llega a la cúscuta y con su austorio ingresa y se queda prendida ahí, ¿no? Tienen unas estructuras que se llaman austorios. Ingresa y se queda prendida. O en el tallo, llega acá, con el austorio ingresa y se queda prendida, ¿no? Entonces lo que hace es succionar la savia elaborada y va a, como es una planta que va a tener diferentes ramificaciones y demás, entonces va pasando de una planta a otra, se va prendiendo ya sean de las hojas o de los tallos, y va formando una red, ¿no? Y eso hace que si va a succionar la savia elaborada, las plantas se van secando, ¿no? Se van volviendo amarillas, se van secando, mientras que esta otra va a formar semillas tan diminutas que son fácilmente llevadas por el viento. Entonces, produce la semilla, el viento lo va a llevar a otro a otro cultivo, si quieren, a otra, ya sea árboles, también parasitan árboles, cualquier tipo de planta, y el proceso va a continuar, ¿no? Y el cultivo acá se va a secar totalmente. Entonces, esta es una maleza parásita muy conocida a nivel mundial. En cambio, estas otras se les dicen parásitas subterráneas porque parasitan la parte de la raíz, en este caso, ¿no? Las aéreas, parasitan el follaje, tallo, hojas. En cambio, estas parasitan las raíces. Un ejemplo conocido acá, o si quieren la maleza parásita subterránea, la más conocida, es el orobanche. O orobanque también le dicen, ¿no? Es un nombre común, flor azul. Flor azul. Lo que hace es, entonces, esta maleza, esta parásita, llega al cultivo y se introduce a la raíz. Una vez que se introduce a la raíz, comienza a succionar la savia bruta, cosa que el cultivo se va secando, la planta, y a su lado va creciendo esta planta o la maleza, ¿no? Esto es bien común ver en plantas de tomate. ¿No? Aquí la planta de tomate está creciendo normal y el agricultor se da cuenta que de repente
si bien tiene sus plantas de tomate que se están desarrollando, de repente va a haber esto que se va a ir un poco amarillando y luego se va a ir secando. Y a su lado, acá, a su lado va a ir creciendo otra planta pequeña. Pero no es de color verde, ojo, como estas son parásitas, no son de color verde, porque si fueran de color verde, harían fotosíntesis, ¿no? No serían parásitas. No son de color verde, esta es media amarilla, media crema, y esta también es un color beige, un color de la paja más o menos, ¿no? Así cuando uno lo ve, no es nada bonita. Esta, entonces, lo que hace es introducir igual sus austorios en las raíces, ¿no? Y va succionando eh, la savia bruta. Y llega un momento en que esta planta se va a secar y esta no es muy grande, debe ser 30 centímetros, 40 lo mucho, no es muy grande. Llega un momento en que va a producir su flor, que es una flor azul, muy llamativa, muy bonita. Por eso le llaman flor azul. Produce su flor, semillas y van siendo dispersadas. Entonces, de esa manera, la flor azul o urbanque, va parasitando a principalmente plantas de tomate. Es muy conocida, hay muchos estudios que se han hecho sobre este tipo de plantas. Esta está muy perjudicial, por ejemplo, en Chile, ¿no? No se ha reportado todavía en nuestro medio ninguna de las dos, pero como en Chile está causando mucho problema, ¿no? Hay la probabilidad de que tengamos esta maleza, ¿no? Que es bien difícil de controlar. Hay muchas tesis en Chile que en ese momento no están dando buenos resultados, ¿no? Entonces, bien complicado. De este lado también hay muy poco en Chile, pero a nivel mundial estas dos son las más conocidas. Y hasta acá entonces el capítulo 1. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta ahí? En nuestro medio también tenemos plantas parásitas, ¿no? Ojo, en nuestro medio tenemos plantas parásitas. La más conocida es el jamillo. Muchos de ustedes han debido escuchar sobre esa planta, ¿no? O incluso han debido ver, la deben conocer, me imagino, al jamillo. Y esa planta también nos trae problemas, ¿no? Si bien a nosotros nos interesa la cuestión de la cuestión de la agricultura, también estas plantas parásitas son muy perjudiciales en los árboles, por ejemplo, ¿no? Árboles frutales. Entonces, tiene su importancia. Bueno, no hay consultas sobre esa parte. Estoy pensando que estamos entendiendo bien. Y pasamos al segundo capítulo. Perjuicios ocasionados por las malezas. Acá en este capítulo, si bien vamos a hablar de los perjuicios, de los perjuicios que ocasionan las malezas, llegado el momento vamos a también hablar de algún otro punto que no necesariamente va a ser el perjuicio, ¿no? Sino que puede ser un beneficio, ¿no? Pero como decíamos a un principio, cuando trabajamos con malezas o hablamos de las malezas, siempre tendemos a hablar de lo negativo. Podemos aquí mencionar lo siguiente, ¿no? Podemos hablar de los aspectos, pero un perjuicio en el aspecto económico. Ahí hay un perjuicio considerable, si quieren, en relación a las malezas. ¿Por qué?
Si bien en muchos países no se toma en cuenta las malezas, como en el nuestro, como en nuestro país, no sé, cuando se habla de plagas, se hablan principalmente de insectos, ¿no es cierto? Insectos plaga. Y muy poco se habla de enfermedades, de patógenos. O, dependiendo del lugar, en algún caso tal vez se hable un poco más de las enfermedades, pero también van a estar los insectos. Pero en nuestro medio no se habla de malezas, no se suele hablar de malezas. Entonces, este aspecto, esta situación de la maleza, que es una plaga, va a variar obviamente de acuerdo al tiempo y al lugar al que nos vamos a referir, ¿no? Nuevamente, en nuestro medio no hay mucha importancia acá, pero en otros países sí, ya tiene más importancia las malezas. Buscando información sobre la importancia de las malezas en el aspecto económico, se ha encontrado el siguiente cuadro, donde el autor es este señor, Paul, y esta referencia nos los da en 1971. O sea, el siguiente cuadro nos dice, de este autor, dice las pérdidas en la agricultura. Y aquí habla del factor y, si quieren, el porcentaje aquí, total de la pérdida, en porcentaje. Entonces acá habla, por ejemplo, de los insectos. Nos dice que los insectos causan un 9,6% de pérdida. Las enfermedades en las plantas, enfermedades de las plantas, un 26,3%. También aquí habla de las enfermedades de los animales, porque está hablando de la agricultura en sí, en total, 16,7%. También nos habla de la cuestión de la erosión, ¿no? La erosión de los suelos nos dice un 13,6%. Y este señor es el que en ese año ya comienza a hablar de las malezas y dice que es un 33,8%, ¿no? Entonces, este es, tal vez es una referencia, pero ya desde este año, imagínense, donde ya se comienza a dar importancia a las malezas, ¿no? Ahora, alguien puede decir, no creo tanto en este cuadro, ¿no? Porque casi siempre los insectos, ¿no? Son los que se llevan mayor porcentaje, ¿no? Y tal vez también las enfermedades, pero en este cuadro se ve que las malezas. Ahora, ojo, cuando se ve este cuadro, si bien tenemos el autor, no tenemos el lugar, ¿no? ¿De dónde son estos datos? Lamentablemente, ¿no? No nos dice de dónde sacó los datos, a qué lugar corresponden exactamente, ¿no? Pero no vamos a decir que sea falso, sino que podemos indicar que depende mucho del lugar que estemos hablando, ¿no? Ya les decía, en nuestro caso, difícilmente se va a dar esto, por el momento yo creo, ¿no? Más de la cuarta parte de la pérdida de la producción debido a malezas. Tal vez en el trópico no hay referencia todavía, pero en nuestro medio es siempre los insectos plaga. Primero, luego las enfermedades, los patógenos, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo, si bien no se adecua a nuestra realidad, pero sin embargo nos dice que en otros lugares ya a partir o en estos años ya se tenía o ya se tiene referencia del perjuicio que causan las malezas, ¿no? También nos hablan o nos dicen, por ejemplo, haciendo una revisión bibliográfica, por ejemplo, de nuestros países vecinos, el que más hace estudios en malezas es Chile. Ya en Chile, por ejemplo, nos dicen que
que son perjudicados por las malezas en su producción, desde el 30 al 90% de su producción. O sea, las malezas realmente están causando mucho perjuicio en el país vecino, ¿no? También en Brasil se tienen algunas referencias, ¿no? Pero ya las referencias que nos dan son un poco más bajas. Nos dicen que el perjuicio es entre 30 a 50%. Ahora, esos datos que nos están dando los países vecinos, obviamente, va a depender mucho de qué cultivo estamos hablando, ojo, ¿no? No en todos los cultivos el perjuicio de las malezas es igual. Depende mucho de qué cultivo estamos hablando, depende mucho de qué malezas estamos hablando. En el caso del trigo, por ejemplo, nos dicen que causa el 25% de pérdida, del 25 al 35% de pérdida. En el caso del maíz, nos dicen que se pierde más o menos un 30%, ¿no? En el caso del frijol, se pierde entre un 50 a un 80%. ¿Se dan cuenta? Va a depender mucho de qué especie estoy hablando, de qué especie cultivada estoy hablando, para saber el porcentaje de pérdida que causan las malezas. Y como en nuestro medio no hay estudios de ese tipo, entonces no puedo referirme a nuestro medio. Pero sí nos referimos, les decía, a países vecinos como Chile, por ejemplo, o en algún caso como Brasil. Y ya, hasta ahí estamos. Voy a llamar la asistencia, por favor. Lynn, Gladys Chalco, Presente, Inge. Mayra Condori, Inge presente. Lin Arano. Lynn, ya. Mayra, Presente, Inge. ¿estamos bien, Mayra? Grisela, Inge presente. Wilfredo, Ana Carolina, Presente. Juan Martín, Presente. Ana María, Asaí, Gisela, Presente, Inge. Tatiana, Presente. Julia, Andrea, Presente, Inge. Jimena, Presente, Inge. María Elena, Presente, Inge. Modesta, Isabel, Mayra, Stephanie, Encinas, ya, hasta ahí. Mañana continuamos con el capítulo. Si hay algunas dudas, algunas consultas sobre lo que estábamos comentando, lo hacemos mañana, por favor. Gracias, jóvenes. Que les vaya bien. Gracias por su atención. Hasta mañana, Inge. Chao, hasta mañana. Mañana, Inge. Hasta mañana, hasta mañana.